23. Los Andes. La sorpresa de Colla y la salvación de Almagro llenó de terror y admiración a Luque, a Pizarro y a todos los invasores, y particularmente a los jefes militares que habían formado el Consejo de Guerra, porque nadie se podía explicar satisfactoriamente un suceso tan extraordinario. Un destacamento numeroso al mando de Benalcázar observaba a la división de Colla, como ya hemos indicado, y entorpecía e imposibilitaba todos sus movimientos. Y la prisión, condenación y ejecución de Almagro, se había manejado con tanta rapidez y tan impenetrable misterio que nadie lo había sabido en la ciudad, y menos se hubiera podido saber en la campiña. La hermosa Ocoyo que tanto debía a Almagro, y que en su pecho ardía la más pura gratitud. Viendo inútiles sus súplicas y su llanto a las plantas de Pizarro, por un veloz indio, peatón de toda su confianza, dio aviso a Colla en aquellos mismos angustiosos momentos, y Colla enajenada, delirante, se precipitó al peligro, porque su mayor suplicio sería sobrevivir a su adorado Benalcázar, el primer amigo y parcial de Almagro, ya anteriormente en inteligencia con Colla, por complacer a su amigo, lejos de entorpecer los movimientos de la peruana, juró con ella salvar al héroe, y juntas todas las fuerzas, mandadas por Benalcázar, cayeron sobre el cuadro en que tan atrozmente iba a ser por instantes sacrificado el generoso Amador. Los vocales del consejo, únicas personas que habían estado en el secreto, parecieran las solas responsables de haberlo roto, y con anhelo se buscaba al perjuro para que sufriese un ejemplar castigo, pero nadie se atrevía a culpar al gobernador. Pizarro, sin embargo, en su conciencia, dudaba de Ocoyo, pero dominado y avasallado su corazón por la peruana, bien pronto le tranquilizó valiéndose de sus encantos. Replegando con orden sus fuerzas, Almagro, Colla y Benalcázar, se internaron sobre las inaccesibles montañas, y ya lejos del peligro, comenzaron a sentir el dulcísimo consuelo que se derramaba sobre el mortal al sacudir un negro sueño. Atónitos se miraban enternecidos y dudaban aún si sería fantástica ilusión el horror que les había amagado tan de cerca. Pero vueltos al fin a la calma, Almagro juraba odio eterno a sus crueles verdugos, y Colla le exhortaba a la venganza, y Benalcázar le ofrecía generoso su valiente espada. Colla le refirió el modo con que Ocoyo la dio el parte, que sin Ocoyo no existiera, que Ocoyo no amaba a Pizarro, que era preciso salvar a su bienhechora y a su patria, que era preciso luchar y reluchar y proclamar la libertad del Perú, si habían de gozar tranquilos del amor que los dioses habían encendido en sus pechos. Almagro, a pesar de cuantos desaires recibía de sus compañeros, a pesar de las atrocidades que se cometían en el Nuevo Mundo, y que tanto repugnaban a su corazón, amaba a su patria y a los castellanos, y gustoso por ellos diera su existencia. Pero cuando vio la pérfida sentencia, cuando vio que su sangre había de saciar también la sed devoradora que ardía en los invasores del Nuevo Mundo, ya su alma era solo sensible a los clamores de la venganza, su anhelo sepultar su espada en el pecho de Pizarro, y toda su ventura lanzar a los castellanos de la patria de su Colla para gozar tranquilos sus amores. Apenas los dulces amantes subieron en la montaña, solo pensaron en dejar ordenados los guerreros que seguían a Colla al mando de Benalcázar, y marcharon por ocultos y difíciles caminos a los Andes, a presentarse a Huáscar, y a pensar en el plan de campaña. En cortos días llegaron a reunirse al sucesor de los incas, e imposible fuera pintar la sorpresa del monarca al ver a Almagro en su campo, y al darle el dulce nombre de amigo. Desde aquel instante creyó suya la victoria, y la llegada de Almagro se celebró con más pompa que coronación de un inca. Huáscar, valiente, noble y generoso, no sabía aún el arte de la guerra para aventurarse a la campaña. Almagro era bien conocido entre los peruanos por su valor y por su pericia militar, y Almagro era preciso que fuese el blanco de todas las esperanzas.
Los peruanos, aunque llevaban largo tiempo batiéndose con los españoles, no habían comprendido sus armas, y menos su estrategia, y aunque no miraban con tanto terror los caballos y la artillería, sin embargo eran vencidos en el momento de presentarse en el campo de batalla. Almagro fue solemne y ampliamente autorizado por Huáscar para que por todos los medios posibles hiciese los preparativos necesarios para una campaña decisiva, en que o por siempre el Perú arrastrara las cadenas, o pudiera entonar el himno de libertad. Y Almagro comenzó a obrar con toda la rapidez que le inspiraban sus deseos de venganza. En medio del despotismo con que Pizarro y Luque afligían al Perú, era indispensable que los peruanos prefiriesen 1000 veces volar a la muerte, que sufrir el yugo atroz e ignominioso de su servidumbre. Y hasta de las más lejanas provincias del imperio emigraban desgraciados a los Andes a alistarse en las banderas, a pesar de las tropas castellanas que circundaban las montañas, o imposibilitaban la comunicación. Había brazos suficientes, solo se necesitaba industria y dirección. Almagro desde el momento pensó en fortificar el baluarte casi inexpugnable que le ofrecía la naturaleza en los Andes, en la construcción de armas blancas y de fuego, y en la instrucción de los guerreros. En pocos meses se construyeron mosquetes y piezas de campaña, se adiestraron los peruanos en el manejo de las armas europeas y se doblegaron a la rígida disciplina que conduce a la victoria. Almagro trabajaba infatigable de día y noche. Tenía en eterna actividad a los peruanos. De todo, sacaba recursos, y a todo era alentado por las miradas de su colla. Los Andes en su seno le prestaban cuantos auxilios necesitaba para las elaboraciones. Los viveros más ricos y más abundantes, arrojaban por sí solos el hierro, el azufre y toda clase de metales, y las cimas de la montaña parecían la mansión de Vulcano. Huáscar por su parte, gozando del amor de los peruanos, tenía el espionaje más seguro. Por todas las provincias corrían activos agentes, que escapando de la vigilancia de los mandarines, derramaban entre los desgraciados esclavos las más halagüeñas esperanzas, y animaban la emigración a las montañas, y en todo el imperio fermentaba un violento y oculto fuego que escapaba de la penetración del gobernador y de todos los invasores, pero que algún día había de estallar como un volcán furioso. Almagro era el móvil de todas las operaciones, y el baluarte de la libertad del Perú. Pero Almagro era cristiano y fanático del siglo XVI, y vivía entre idólatras, y esto era un escollo insuperable. Verdad es que sus virtudes le habían hecho adorar en todo el imperio, y un ser virtuoso recomienda por sí solo la religión que venera. Pero los cristianos habían inundado de sangre el país, y sus inocentes habitantes miraban con terror la religión que contaba por secuaces hombres destructores. Valiéndose de su posición y de su prestigio, Almagro pensó en hacer prosélitos en la montaña. Sus primeros cuidados fueron edificar una ermita en que en lo posible rindiese culto al Dios verdadero, e hizo que Colla le acompañase en todos los actos religiosos, y publicó al fin que Colla había abrazado el cristianismo. Ni Huáscar ni los peruanos podían oponerse a esta conducta, ni acusar a Colla. Almagro estaba identificado con sus intereses. Almagro era todo su porvenir y su esperanza. No pudieran contrariar ni en lo más mínimo sus deseos. Almagro los admiró con sus virtudes, y en la cima de los Andes había una ermita de Cristo y un templo del Sol. Las Casas, un venerable sacerdote cristiano, tan eminente por su saber como por sus virtudes, sufría crueles persecuciones de sus compañeros por oponerse a sus planes de destrucción, y del mismo temple de alma que Almagro les unía la amistad más estrecha. El guerrero lo pudo pasar secretamente un aviso, asegurándole que era de la mayor importancia al cristianismo que estuviese a su lado en la montaña. Y Las Casas no dudó un momento. Se fugó a los Andes, y la ermita de Almagro tuvo el más respetable sacerdote.
Desde aquel instante se pensó con fervor en la predicación del cristianismo. Almagro y Las Casas eran los modelos de las virtudes más puras. Lejos del puñal y las hogueras, el ejemplo y la persuasión eran sus armas. El venerable Las Casas predicaba diariamente en su ermita la inmortalidad del alma, la pureza de la religión de Jesús, las recompensas eternas de las virtudes, y el eterno castigo de los delitos de aquellas acciones que escapaban del imperio de las leyes civiles. Pintaba a un justo Dios de verdad dominando las conciencias, pero solo en sus exhortaciones privadas, entraba en la exposición de los milagros y misterios, no quería exigir de razones limitadas esfuerzos gigantescos, e insensiblemente se preparaban los ánimos a abrazar el cristianismo. El primer prosélito que los cristianos procuraban era a Huáscar, como el inca y soberano del imperio. Pero a pesar de la veneración que tenía a Almagro y al sacerdote, se creía hijo del sol, y estaba poco dispuesto a abandonar el culto de sus padres. Veía por otra parte que un paso precipitado pudiera trastocar en aborrecimiento el amor de sus súbditos, y Huáscar adoraba al sol a pesar de la conversión de Colla, y de las exhortaciones de los cristianos. Mas consiguieron al fin que concediese a sus súbditos completa libertad de profesar el culto que su razón les dictase, y muchos recibieron las aguas del bautismo, no llevados del terror, sino del convencimiento. En Vericochas, como en todos los sacerdotes del sol, ardía inextinguible el fuego del fanatismo, que devora generalmente el pecho de los ministros de todas las religiones. El culto del sol es verdad que derramaba en las almas la sublimidad y la dulzura de sus creencias, pero sus sacerdotes no llevaban su virtud hasta la tolerancia de hallar posibles otras creencias ni otros cultos. Miraban con indignación la ermita cristiana edificada en los Andes, y derramaban entre los peruanos los temores que exaltaba su imaginación al creer irritado al Dios del día. Cuando Vericocha supo la conversión de Colla, cuando se persuadió de que fuera imposible evitar que Almagro extendiera el cristianismo, y Las Casas predicara el evangelio, cuando fue advirtiendo los prosélitos que hacían, y fluctuar al fin al mismo Huáscar, una sombría tristeza se apoderó de su corazón, e incesantemente postrado ante el símbolo del sol, enajenado en llanto, pedía a su Dios no negara al imperio su benéfica lumbre, y su luz vivificadora. Su llanto y su honda melancolía, devoraban visiblemente su existencia, y en breve pagó a la naturaleza su tributo. Su muerte fue llorada por todo el imperio, como debe llorarse la muerte del justo. En sus exequias se desplegó toda la magnificencia del culto, y su busto fue colocado en el templo entre las efigies de las deidades tutelares del Perú. En tanto se activaban los preparativos de guerra con admirable rapidez. Subían a 20.000 hombres los refugiados en la montaña, y unos procuraban las subsistencias, otros se adiestraban en el manejo de las armas, otros trabajaban infatigables en las fundiciones, y todos alternaban en los diferentes trabajos, siempre bajo la dirección del activo y laborioso Almagro. Las cimas de los Andes prestaban ya la imagen de la regeneración del Nuevo Mundo. Pizarro y Luque en Cusco continuaban en su sistema de horrores, que extendían a todas las provincias. El crudo despotismo militar conducía millares de víctimas al cadalso, y las hogueras inquisitoriales, ardiendo eternamente, daban al aire en densas columnas de humo los miembros de los desgraciados que eran acusados de idolatría. La servidumbre más ominosa conducía a la dura argolla a millares de infelices, y sus hondos gemidos, mezclados con la algazara de los invasores, se escuchaban solo en el imperio. La metrópoli nada ignoraba ya de la conducta política y religiosa del gobernador y de los sacerdotes, pero a pesar de establecer cuerpos legales, las leyes respiraban el mismo terror y degradación humana, y su cumplimiento se confiaba a Pizarro y Luque.
Todo el sistema político y religioso de la metrópoli consistía en la extracción de tesoros del Nuevo Mundo, y en arrastrar prosélitos al cristianismo. Se ignoraban las consecuencias de tan monstruosa política, y Pizarro y Luque recibían continuamente de la Corte de Madrid pruebas de aprobación y extensión de poderes para obrar como monarcas y déspotas. Tan particular antítesis formaba la administración de Pizarro y Luque con la de Almagro y Las Casas. En la una todo era dulzura, convencimiento y virtudes. En la otra muerte, despotismo y crápula. Y eran todos cristianos. Tanto varían las sectas religiosas según la fibra de cada creyente. La religión de Jesús en el Nuevo Mundo era un enigma inexplicable para los peruanos. Detestable en boca de Luque, y adorada en boca de Las Casas. La dominación española bajo el imperio de Almagro, formara la aventura del Perú, bajo el imperio de Pizarro era su destrucción y su ruina. La metrópoli sin despotismo hubiera conservado largos siglos aquellas inmensas colonias, pero con su negra política, apenas en la corta duración de su dominio, pudo reembolsar los tesoros que la costaron, perdiendo la sangre de 40.000 españoles. Tal era la actividad para los preparativos de guerra en los Andes, y tales las esperanzas que se derramaban por las provincias que a pesar de la confianza en que dormía el gobernador no pudo menos de dirigir su atención a las montañas. Desde luego suponía que Almagro había de estar a la cabeza de aquella sublevación, pero jamás creyó que contara con tan poderosos recursos. Pizarro no era bastante político para calcular el poder de un héroe que levanta el estandarte de la libertad en un pueblo esclavizado. El capitán Soto con 300 hombres marchó a atacar a los sublevados, y el gobernador en Cusco se abandonaba en tanto a las fingidas caricias de Ocoyo, y hasta abandonaba las riendas del gobierno a Luque y al sacerdocio. La situación de Ocoyo era por momentos más crítica. Los ardientes deseos de su opresor cada vez más activos, y la desdichada ya no hallaba recursos para suspender por más tiempo el recibir el bautismo. Bien pudiera en una noche completar su venganza despezando el pecho del matador de Ataulpa, pero era difícil su fuga, y seguro su cadalso. Los invasores se irritaran con el asesinato de su jefe, y derramarían con más horror el exterminio, y Ocoyo expirando en un cadalso no pudiera prestar a la libertad los inapreciables servicios que la prodigaba. En comunicación con Huáscar y Almagro les daba los más seguros e importantes avisos, y al lado del gobernador endulzaba algún tanto su corazón y libraba de la muerte a muchos desgraciados. Al momento comunicó a Almagro la salida del capitán Soto para los Andes, y Almagro tuvo tiempo de preparar una feliz emboscada. Soto caminaba sin precaución, despreciando la fuerza del enemigo, y seguro que marchaba como siempre a la victoria, cuando 1000 indios de repente cayeron sobre él mandados por Almagre y con armas blancas europeas. La división española se dispersó con horror, no acostumbrada a aquellas cargas de sorpresa, ni a resistir armas matadoras, y los peruanos cometieron una atroz carnicería en los aterrados y dispersos españoles, viéndose por primera vez vencedores en su suelo. Soto hizo esfuerzos de valor, pero todo fue en vano. A merced de su cota se salvó de la muerte, y marchó asombrado fuera de la montaña, donde reunió los cortos restos de su gente, que pudieron escapar del combate, y comunicó circunstanciado parte de la derrota al gobernador. El cristianismo en tanto progresaba y la ermita de Las Casas era ya corto recinto para los nuevos creyentes. Las virtudes más puras reinaban entre los neófitos, y algunos de los más distinguidos obtuvieron el honor de ascender al sacerdocio. Honor prohibido en las leyes de Pizarro. Este paso político de dar al pueblo sacerdotes de su seno, granjeó millares de prosélitos al Evangelio, y Huáscar mismo, al ver decidida la mayoría de sus súbditos, y al ver que el Dios de su amigo y protector daba a sus armas la victoria, con todo el convencimiento de su razón entró en el seno de la Iglesia.
Desde aquel momento el Templo del Sol quedó vacío en sus pomposas ceremonias. El estandarte de la cruz tremolaba vencedor en la montaña, y las costumbres más puras engrandecían a los habitantes de los Andes, y los preparaban a la guerra y a la victoria. Pizarro recibió el parte de la derrota de Soto, y el furor brilló en sus ojos centellantes. Rápidamente reunió hasta 1.200 hombres, y puesto a su cabeza marchó a los Andes proclamando el furor y el exterminio. La infeliz Ocoyo respiró en su opresión en el momento que ya no sabía qué partido tomar en sus conflictos, y permaneció en Cusco bajo la observancia de Luque. Velozmente avisó también a Huáscar y Almagro de la salida del gobernador, y su alma se dilataba al contemplar los servicios que prestaba a la libertad de sus súbditos. Pizarro en cortos días tomó posición en la falda de los Andes, y Almagro se preparó con placer a una campaña en que tal vez pudiera medir las armas cuerpo a cuerpo con su contrario. Cada día se aumentaban más y más las fuerzas de Huáscar y aun algunos castellanos, ya parciales de Almagro, ya exasperados por el rigor de la disciplina o del despotismo del gobernador y el fanatismo del vicario, engrosaban sus filas y adiestraban a los indios con el valiente Benalcázar que prestaban también en los Andes los más importantes servicios. Violento Pizarro en su carácter, de un valor impávido, no se sació con arrollar algunas cortas fuerzas que se le presentaron en los desfiladeros, se preparó a dar una batida general en la montaña, y a asaltar la cúspide en que se había edificado el Templo del Sol, y la ermita cristiana. Punto que formaba la corte de Huáscar, y el foco de la sublevación. Almagro cuidó que los pequeños destacamentos que entretenían las fuerzas del gobernador por la montaña, no usasen de mosquetes ni de ninguna arma de fuego, y aunque se advertía más regularidad en las masas, y diferente disciplina en los combates, los peruanos se retiraban siempre con poca resistencia, según las órdenes que tenían, y Pizarro a pasos agigantados se precipitaba en la acechanza. En cortos días tendió su tropa para asaltar la cima, y cuando con más confianza trepaba por las asperezas a cantar la victoria, Almagro cargó con todas las fuerzas, usando de la artillería y mosquetería, que con tantos esfuerzos logró fundir en los Andes. Y sorprendidos con terror los españoles caían a centenares abrasados del fuego de cañón, o precipitados entre las rocas en su fuga. Almagro, lo siguió valeroso en la huida. El gobernador en vano procuraba inspirar aliento a los soldados, era también víctima de la sorpresa, y apenas 200 hombres se salvaron de la muerte, y se reunieron en la campiña, pero vencidos, derrotados, sometidos por fuerzas extraordinarias, con armas igualmente matadoras, disciplinadas a la europea, y mandadas por el valiente y experto Almagro, nunca el gobernador mostró más esfuerzo y bizarría que sosteniendo una retirada hasta las murallas de Cusco. En esta célebre jornada, si hemos de creer a las tradiciones que aún se conservan en el país, se verificó un portentoso milagro. El intrépido gobernador no fue vencido ni por el valor de Almagro, ni por el arrojo y nueva disciplina de los peruanos. La sublime sombra de Colón, vagando por las sinuosidades de los Andes, dio el grito de libertad, y amarró la diestra de Pizarro. Colón, llevado de sus instintos, descubrió el Nuevo Mundo, y condujo a los europeos a aquellas deliciosas comarcas, para unir en fraternales lazos el Antiguo y Nuevo Mundo. Pero no jamás, para que los inocentes habitantes de las nuevas playas fuesen degradados esclavos de los denegridos europeos del siglo XVI. Colón, filantrópico y sensible, fue el consuelo de los indios de todas las comarcas en cuanto estuvo al frente de las expediciones, pero preso y encadenado, vuelto a Europa con ignominia, cayó, como ya hemos visto, desde aquel momento, una mano de hierro y de exterminio sobre los nuevos continentes.
La sombra de Colón en su sepulcro gemía devorada por el remordimiento de haber conducido a los europeos a los remotos e ignorados climas, y es fama que voló también a los Andes a reclamar la libertad del Perú, y que inspiraba a Almagro, y fortalecía las diestras de todos los peruanos. En la derrota de Pizarro aseguran los ancianos del país, que volaba una manga de fuego por los ámbitos que deslumbraba al gobernador y a su división y alumbraba a los peruanos. Aquella nube de fuego era la sombra de Colón, que combatía también por la libertad del Nuevo Mundo, para acallar sus remordimientos de haber descubierto aquellas deliciosas playas para que su generación las enrojeciera de sangre. 24. Venganza. Pizarro llegó a Cusco perseguido con obstinación por los peruanos. En su retirada hizo prodigios de valor que otras veces le hubiesen asegurado la victoria, pero los súbditos de los incas se batieron como soldados europeos, y su número les aseguró el triunfo. Almagro dio regularidad a las masas armadas que discurrían errantes a la muerte, y la aurora de la libertad del Perú parecía ya esclarecer en el oriente. La capital se consternó al ver llegar en derrota al gobernador. El atleta que jamás se vio vencido, se miraba humillado y amenazando por un enemigo formidable. Entonces se empezó a conocer la desacertada política de haber roto con Almagro y con otros compañeros que huyendo de Pizarro y Luque tuvieron que marchar al campo enemigo. La disciplina en los combates, la unión impenetrable de las masas, todo se miraba como efecto de la instrucción de los españoles, y la sangre de los peruanos no correría ya impune en los campos de batalla. Valientes llenos de amor por su patria, jamás se intimidaron a vista de las tumbas. Pero sus arcos y sus flechas, sus débiles lanzas, jamás pudieran cruzarse con las espadas europeas. Mas cuando se vio que empuñaban aceros, cuando lejos de huir aterrados al estampido del cañón, derramaban también la muerte con su artillería, era preciso que desmayasen los conquistadores. Un pueblo que tiene armas y virtudes, jamás doblega su cuello al yugo de los tiranos. Pizarro entró en la ciudad con 200 soldados, pero bien pronto se tendieron en la campiña muchos batallones peruanos que le seguían en su retirada, y ya los conquistadores parecían estar solo a la defensiva. Almagro para tomar la capital no quiso se pasara el terror de la primera derrota. Pizarro valiente, intrépido hasta la temeridad, centelleaba fuego por sus ojos. 1000 veces prefiriera la muerte al baldón de ser vencido, y resolvió atacar con furor a los sitiadores. Luque, a pesar de ser bastante político para conocer cuánto habían variado las circunstancias del imperio, era demasiado fanático para poder pensar con sensatez. Jamás la cruz se vio joyada por herejes, decía al gobernador, y se dispuso a la campaña excomulgando solemnemente a Almagro, las casas y cuantos españoles seguían las banderas de Huáscar. Bien sabía que todos predicaban el cristianismo, que Huáscar y la mayor parte del ejército peruano habían ya recibido las aguas de la salvación, pero también sabía que estaba abierto el templo del sol, y que se toleraba la pompa de Satanás, y suponía a aquellos cristianos como esclavos del demonio. El gobernador, delirando por venganza, sepultado en la memoria de haber sido vencido, se olvidó de los amores de Ocoyo, y su alma solo se alimentaba de deseos de sangre. Ocoyo en tanto vivía en la más desesperada zozobra. Escapar al campo de Huáscar no era posible, su venganza tampoco estaba consumada, y el gobernador podía llegar a la desesperación. Pizarro en breve reunió 500 hombres, y a pesar de ser sextuplas las fuerzas del enemigo, no dudó arrojarse al combate. Su sed de venganza lo precipitaba. Luque, aunque no conocía todo el peligro que les amenazaba, más tranquila su mente que la de Pizarro, miraba 6000 combatientes a la europea mandados por Almagro, con otras infinitas fuerzas no disciplinadas, y juzgó conveniente enarbolar la cruz en el combate porque conocía que le era altamente necesaria la cooperación del cielo.
Se iba a pelear por la libertad de un gran pueblo, y dos héroes de aquel siglo, dominados por resentimientos personales, mandaban las fuerzas combatientes. El choque no podía menos de ser horroroso, y el campo de batalla se había de transformar en un osario cubierto de sangre. Pizarro contaba con menores fuerzas, pero sus soldados eran más tácticos y veteranos, y numeraba valientes oficiales. Almagro, aunque con fuerzas numerosas, tenía que atender al asedio. Con dificultad pudiera empeñar todos sus batallones en el combate, y por mucho que los peruanos hubiesen adelantado en la táctica europea, siempre serían bisoños, y el jefe no pudiera contar con subalternos de confianza. Tal era el estado de los campos enemigos cuando Almagro sitiaba a Cusco, y Pizarro se preparaba a rechazarle vengando su oprobio. Por arrogante que fuese un guerrero en el siglo XVI, no salía jamás al campo de batalla sin haber recibido todos los socorros espirituales, por si tal vez se diese a la muerte. Entonces Pizarro no pensara en tales ceremonias. Pero Luque exhortó a los soldados para darles valor. En nombre de su santidad les concedió absolución general, y repartió fervorosamente la Eucaristía. Un negro estandarte, en que resplandecía una cruz encarnada, se enarboló entre los conquistadores, y el gobernador a su cabeza salieron de la ciudad como un torrente impetuoso. Almagro tenía constantemente sus batallones sobre las armas, y un cándido pendón con cruz roja los animaba a la victoria. No por mucho tiempo se contemplaron los campos enemigos. El gobernador se arrojó sobre sus contrarios cual un tigre rabioso, y bien pronto inútiles los mosquetes y artillería, se llegó a las armas blancas, muriendo cada cual impávido conservando su línea. Si bien no eran poderosas las fuerzas combatientes, corría empero la sangre, y volaba el destrozo. Las diestras se disputaban con ardimiento el honor de herir primero, y los españoles parecían animados del valor de los dioses. Pizarro y Almagro, si bien conocían la necesidad de no abandonar el mando de los suyos, sus deseos de venganza los llevaron más de una vez a cruzar los aceros personalmente, pero pronto cedían y volaban al punto de mayor interés. Los soldados del gobernador eran otros tantos héroes. Pizarro en aquella célebre jornada mostró mayor valor y más pericia que nunca. Pizarro era el asombro de sus compañeros y de sus enemigos, pero Almagro intrépido, valeroso, al frente de soldados que peleaban por su libertad, alentados por un monarca que adoraban, con fuerzas muy superiores, era un torrente irresistible. El número al fin había de decidir la victoria. El gobernador, después de arrojarse 1000 veces a la muerte, tuvo que ordenar la retirada y por segunda vez el conquistador del Nuevo Mundo se vio entrar en su pomposa corte vencido y derrotado. Corrió la sangre de 1000 peruanos para sellar la victoria, pero 300 cadáveres españoles cubrían también el campo del combate. El luto y el dolor se extendió en Cusco entre los invasores, al ver entrar de nuevo derrotado al gobernador. Todos gemían temblorosos, menos Pizarro, que era solo grande en los peligros, y mostraba en ellos más tranquilidad que en las bonanzas. Luque miraba con asombro que el dios de las batallas hubiera concedido la victoria a los herejes. Allá en su conciencia presumía que fuese castigo de los pecados de los cristianos, pero en los templos y en las calles predicaba los altos juicios del Señor, su inefable munificencia, la profecía de la extensión del cristianismo por toda la tierra, escrita en los evangelios, y así sostenía el entusiasmo, y preparaba a la muerte a los vencidos. Pizarro en tanto valeroso solo pensaba en la guerra. Y desplegaba una actividad y una pericia extraordinarias. No podía pensar en una nueva salida contra el enemigo, pero se preparaba a resistir cualquiera asalto o combate a que le provocasen para recibir refuerzos de la metrópoli.
Olvidado de Ocoyo, olvidado de sí mismo, solo anhelaba la venganza y la victoria, y nunca estuvieron en más estrechas relaciones, ni obraron más de común acuerdo el gobernador y el vicario. Almagro por su parte, con infatigable actividad sostenía el valor y la disciplina en sus batallones. Calculaban a sangre fría las probabilidades que le aseguraban la victoria y la libertad del Perú, y se preparaba a dar el asalto a la capital del imperio. Huáscar, siempre valiente y generoso, amaestrado por Almagro, era ya un bizarro capitán europeo, que desnudándose de la pompa y ceremonias de Inca, si bien se presentaba con magnificencia a sus soldados, no envolvía en sí la idea de deidad soberana, y sucesor del sol. Con valor, pero sin orgullo, con destreza pero sin presunción, conocía la superioridad de Almagro, y jamás le disputó el mando, ni contrarió la menor de sus órdenes. Colla. Delirando de amor por su bizarro caballero, ya no hallaba sus delicias en la altivez de las armas, condescendiendo con el querer de Almagro, si bien manejaba las flechas y el arco, y animaba el entusiasmo de los peruanos, no en el calor de los combates exponía a los aceros su preciosa existencia. Las casas, celebrando diariamente el sacrificio de la misa en campo raso, predicando la moral más pura, ejercitando las más sacrosantas virtudes, extendía el cristianismo en todo el ejército, y los adoradores del sol se postraban ante el leño de la cruz. Con la rapidez del fuego eléctrico se comunicó por las provincias la fama de las dos victorias conseguidas por Almagro, y la conversión de Huáscar y de todo el ejército. Así como la pureza de costumbres y la humanidad del sacerdote cristiano, del venerable Las Casas. A pesar del duro yugo de los conquistadores, y de la carnicería y estrago con que castigaban el menor síntoma de sublevación, las provincias fermentaban, cual el fuego en las cavernas de la tierra, y ya tronaba el día de la explosión espantosa. Los agentes de la libertad corrían solícitos las provincias atizando el fuego. Muchos fueron descubiertos y despedazados para expiar su crimen, pero los hombres libres renacen bajo la cuchilla de los verdugos, y cada víctima era sustituida por otras 100 que se preparaban al martirio. Los invasores y los peruanos trabajaban cada cual infatigables, ya por sostener el despotismo y la tiranía, ya por conseguir la libertad y la independencia. En aquellos siglos aún no se poseía el arte de tiranizar, pero sí el entusiasmo de volar con impavides a la muerte proclamando la independencia. Continuaba una espantosa actividad en los muros y campiñas de Cusco. Los sitiadores se preparaban al asalto, y los sitiados a rechazarlo. La guarnición de la capital del imperio, después de sufrir 2 descalabros, numeraba bien cortas fuerzas, y los batallones de Almagro pasaban de 20.000 hombres. En una tranquila noche, la luna apenas despuntaba nebulosa entre celajes, y un silencio sepulcral reinaba en las campiñas cuando Almagro, al favor de las sombras, arrimó grande número de escalas a los muros y dio la señal del asalto. No dormía Pizarro entregado a las caricias de Ocoyo. Valiente en los muros comenzó a derramar en los exterminios y la muerte, y el combate llegó a todo el horror del encarnizamiento. Los peruanos gritando libertad exhalaban el alma al rigor de los aceros de los invasores, pero la mortandad no debilitaba el entusiasmo, sí que redoblaba el vigor del asalto. El gobernador, arrebatado de feroz ardimiento, el primero en el combate y en los riesgos, sostenía el valor y la impavidez de los sitiados, pero ya las diestras desfallecían cansadas de matar, y las murallas de Cusco se cubrían de enemigos denodados, que destrozaban también a sus enemigos, cuando Luque con un crucifijo en la mano encendió la ira de los fanáticos y reanimó su aliento. Un vigor sobrehumano impelía las diestras y los corazones. Pizarro señoreaba ya a los suyos, y los peruanos fueron arrojados de las murallas cuando creyeron segura la victoria.
El campo quedó cubierto de cadáveres, y la sangre rebosaba sobre la tierra, pero los sitiadores sufrieron también una horrible pérdida, y sus cortas fuerzas ya no pudieran sostener un segundo asalto. Bien pronto el sol bordó con su púrpura el oriente, y los combatientes tendidos en el campo de batalla, dormían como en un sueño letargoso entre los cadáveres. El gobernador y el vicario velaban en tanto, y contemplando a sangre fría el destrozo, pensaban sobre lo crítico de sus circunstancias que no desconocían. Pero sus almas arrogantes aún hallaban recursos en la desesperación, y no decaía su aliento. 1000 diferentes planes oprimían sus cerebros. Hallaban difícil sostener la capital, y difícil también una retirada en que no fuesen completamente destrozados, y esperaban con impaciencia refuerzos de las provincias a pesar de las cortas guarniciones que aseguraban en ellos la tranquilidad, en virtud de agentes que a todas habían mandado, aunque con tardanza por su demasiada altivez. Los mayores temores del gobernador eran que en la noche se repitiese el combate, porque se hallaba con poquísimos soldados, y rendidos de la fatiga. Ocoyo, sepultada en esperanzas y en temores, se hallaba en un estado de turbación inexplicable. La victoria será de Almagro, caerán los tiranos, la decía su corazón, pero en tanto gemía en poder del gobernador, prisionera en su palacio. No por más tiempo pudiera entretener sus ardientes deseos, y la desesperación le arrastrara a la violencia. El palacio del gobernador era un suntuoso edificio poblado de desgraciados. Tal vez 500 esclavos esperaban su voz para servirle, y formaban su grandeza. 500 esclavos que arrastraban los hierros del oprobio, y que gemían bajo la más dura tiranía. Ocoyo, esposa del desgraciado Ataulpa, llena de amabilidad y de encantos, consagrada a aliviar sus penas, era el ídolo de aquellos infelices, y en ellos podía fundar lejanas esperanzas. El campo peruano presentaba una quietud profunda, y el gobernador, viendo que no amenazaba peligro alguno, sintió renacer en su pecho un amor, y lleno de desesperación se retiró de la muralla arrastrado de sus fogosos deseos. Apenas hubo llegado a su estancia mandó llamar a Ocoyo con arrogante mandato. Peruana, la dijo. Ya es tiempo que mi amor halle consuelo entre tus brazos. Esta misma noche. La inquietud de la guerra, Pizarro, le reponía. Esta noche tal vez el enemigo repita el asalto. No, no será tan temerario, yo te lo juro, no querrá de nuevo mirar humillada su altivez. Pero sí, osara arrogante, cercanos están los muros, al primer grito sacudiré el amor y volaré al combate. Me son más deliciosos los peligros que las caricias. En vano Ocoyo quisiera apurar los recursos que le ofrecía su fecunda imaginación. La desesperación se había apoderado del alma de Pizarro, su amor era una negra tempestad, tal vez no desconocía su pasión, y no quería dejar escapar de entre sus manos el feliz momento por que tantas veces había suspirado. Rápido el gobernador volaba por la ciudad y por los muros, y con su presencia animaba a los soldados, y daba vigor a todas las disposiciones militares. Ocoyo, sumergida en llanto, miraba ya acercarse inevitable el momento que tanto había dilatado de un modo prodigioso. Imposible fuera fugarse. Su muerte era segura, y quería gozar del grandioso espectáculo de la libertad del Perú. Su alma robusta, grande en las tempestades, conservó la bastante tranquilidad para esperar el peligro. Y animada por la sombra de Ataulpa, y por el amor que aún ardía en su pecho, solo pensó en su venganza. Limitada a 500 hombres la guarnición de Cusco, y Pizarro impávido hasta desconocer los riesgos. Redujo su guardia a un corto número de soldados, pero sus infinitos esclavos temblaban a su voz, escarmentados de su fiereza. Ocoyo bastante política no aparentó jamás unión con aquellos infelices.
Tal vez también los trataba con arrogancia, y el gobernador la suponía identificada con sus intereses, porque por un delirio de su amor creía que era el objeto que adoraba. Pero Ocoyo suspiraba por los infelices esclavos, y ellos correspondían a su ternura, iniciados en el misterio del fingimiento. Algunos le inspiraban mayor confianza, ya por su valor, ya por sus talentos y eran sus principales agentes para las comunicaciones con el campo de Huáscar, y en ellos fundaba sus esperanzas y les confiaba algunos de sus secretos. Aquel día alentó sus almas asegurándoles que en la noche se proclamaría la libertad del Perú, pero que era indispensable su esfuerzo. Los peruanos inermes, apenas pudieran más que poner su pecho generosamente a la muerte, pero Ocoyo siempre previsora quiso aprovechar felices momentos. La corta guardia que afianzaba la seguridad del palacio del gobernador, era de soldados que habían pasado la noche matando en las murallas, que se habían abandonado también a la crápula y a los licores en celebración de la victoria, y que el cansancio y los vapores entorpecieran sus miembros, y un profundo sueño cerraría sus párpados y trastornara sus cerebros. Aquella noche era la señalada por Pizarro para saciar sus libidinosos deseos, y la señalada también por el destino para proclamar la libertad del Perú, y Ocoyo conocía su posición y ardía en su pecho el amor de su patria y su venganza. Los peruanos, aunque degradados entre las cadenas de la servidumbre, conservaban la energía de alma de un pueblo que ha sentido las delicias de la libertad, y al grito de libertad volarían a la muerte, y Ocoyo dio a sus favoritos las instrucciones convenientes para que preparasen a la multitud. Pizarro, después de tanto afanar, ya cedía al cansancio. Sus miembros, aunque duros como el bronce también cede. Cubiertas todas las precauciones militares, pronto al primer grito de asalto, se retiró a su palacio a procurar un instante de sosiego, pero el amor devoraba sus entrañas, y una inquietud inconsolable conturbaba su pecho. Más expresiva que nunca salió Ocoyo a su encuentro prodigándole 1000 fingidas caricias, y el alma de Pizarro adquiría vigor y vida a la vista de la hermosa, su amor ardía violento, y recordando que aquella noche sería la última de fingimiento, creyó llegado el instante venturoso. Empero, Ocoyo, que conoció ya exaltadas las pasiones de Pizarro, tomó un aspecto severo, y comenzó a esquivar sus caricias. Entonces el gobernador rehizo su orgullo, y la recordó el mandato: esta noche, Ocoyo, esta misma noche. Es todo en vano. No lo esperes, bárbaro. Repuso la peruana. Jamás cederá Ocoyo a la voz del matador de Ataulpa. Ah, pérfida, y osaste. Esta noche, esta misma noche. En vano procurarás desasir tu mano. Entre mis nerviosos brazos expiarás tu crimen. Pizarro arrebataba a la víctima cual una débil caña. Ocoyo, pálida en su tranquilidad, parecía animada de un poder divino. Ya el gobernador con negra boca ajaba las purpúreas mejillas, cuando Ocoyo valerosa sepultó un puñal en su pecho, y atravesó sus entrañas. Pizarro cayó revolcándose entre un torrente de sangre, y Ocoyo, con el puñal humeando, enrojecido en sangre del conquistador, corrió valerosa, dio el grito de libertad, y volaron en tropel los esclavos. Estaban tomadas todas las precauciones. Los peruanos se apoderaron de las armas de la guardia, que perezosos sacudían un letargoso sueño, para morir matando entre el rugido de las cadenas de los esclavos. La guardia toda fue degollada, si bien a caro precio, y los amotinados volaron hacia una puerta de la ciudad para abrirla a sus compañeros. Los castellanos que coronaban los muros creyeron el tumulto una sorpresa del enemigo, les faltó el gobernador a su frente, y se pusieron en desorden. Tarde ya conocieron lo que causaba el movimiento, y la muerte de Pizarro. Se habían forzado las puertas, y el ejército peruano avanzaba presuroso.
Empero, vivo combate se trabó en las calles entre la oscuridad de la noche, y los castellanos hubiesen entonado la victoria, pero Almagro cayó como una recia tempestad y decidió el triunfo. El ejército peruano se cebó con horror en los vencidos. En vano quisiera Almagro invocar en aquellos momentos el poder de la disciplina. Cada soldado tenía que vengar 1000 víctimas de su familia, tenía que lavar su oprobio en la sangre de sus opresores, y solo se escuchaban pavorosos gritos de muerte, libertad y venganza. 25. Conclusión. La ciudad era un campo de batalla por todos sus ámbitos, y las divisiones peruanas avanzaban, vencedoras por todas partes, arrastrando tras sí la victoria y la desolación. Almagro, sin quitarse del frente de los batallones, vencía, refrenando empero a la tropa y conservando la disciplina, y tendía alrededor penetrantes miradas por descubrir al gobernador, su contrario, para medir con el cuerpo a cuerpo las armas, y Coya siempre a su lado, inflamaba el valor de los peruanos, y les inspiraba valor y denuedo para entonar himnos de victoria, y cantos de libertad. Huáscar, aunque obediente a las órdenes de Almagro, aunque de alma noble y generosa, conduciendo una división por diversos flancos, llevaba tras sus huellas el exterminio y dejaba sobradamente conocer que haría la guerra a muerte en lo sucesivo. Y en medio de tanto horror recogía perezosamente la noche su negro manto, la luz del nuevo día empezaba a esclarecer el horizonte, y la aurora de la libertad del Perú despuntaba refulgente. Pues bien pronto llegó a Almagro la noticia del asesinato de Pizarro que él creía entre los combatientes, y entonces el joven guerrero demostró toda la nobleza de su alma. Lloró la muerte de su enemigo, y arrojó melancólico la espada que esgrimía a su diestra. Huáscar, en tanto, avanzando victorioso, se posesionó del palacio del gobernador, antigua mansión de los incas, y contemplaba en un helado pasmo el cadáver del intrépido y glorioso español que había hundido en polvo el colosal imperio cuando también llegó Almagro. Y Ocoyo, fatigada y con difícil y angustioso aliento, yacía en un profundo desmayo. Inca, le dijo el español, ya ocupas la mansión de tus antecesores. Aquí tienes mi espada. Ya, no combatiré a tu lado. Ya no tengo enemigo que vencer. Ese frío cadáver ha desarmado mi diestra. ¿Cómo, valiente Almagro, pude ofenderte? No, Huáscar, no, eres noble y generoso, pero mi nombre sin mancha y sin baldón quedará cubierto de oprobio, si continuará combatiendo contra mis hermanos. El orgullo de Pizarro y el fanatismo de Luque, la intolerancia y el despotismo de los dos, me llevaron a tu campo, y las ofensas personales del gobernador demandaban únicamente mi venganza. Tal vez las remotas generaciones creyeran que de la sangre de Pizarro brotara la libertad de Perú, porque su asesinato nos hubiera dado la victoria. Las armas peruanas se hubieran cubierto de gloria venciendo al conquistador, pero ahora quedan mancilladas, y yo debo salvarme del oprobio retirándome del teatro de la guerra. Ocoyo vengó la sombra de Ataulpa. Mírala palpitante, sumergida en profundo desmayo. Ocoyo entonces comenzaba a sacudir su letargo, y desprendiéndose de los brazos de los peruanos que la rodeaban, quería huir aterrorizada, y gritaba convulsiva. No, bárbaro, jamás la sombra de Ataulpa. A duras penas pudieron reducirla a un separado y tranquilo aposento, en que prodigándola los más solícitos cuidados, volvió en breve a la calma, y contemplaba pasar por su imaginación recuerdos espantosos. No, Huáscar, repetía Almagro, yo no culpo a Ocoyo. Su venganza y su honor exigían su arrojo. Pero murió Pizarro, y es ya mi deber de poner las armas. Ya te he preparado a la victoria, Benalcázar. Y otros ilustres capitanes refuerzan tus filas. Ya has aprendido a no temer las armas europeas. El imperio te aclama por su soberano, y señoreas ya la victoria. Adiós, Huáscar generoso.
Adiós ejército peruano, adiós. Nacido en el oriente vine a conturbar vuestra ventura. El Dios de misericordia quiso dotarme de menos ambición, o de más sensibilidad que a mis compañeros, y procuré ser vuestro consuelo y vuestro apoyo en vuestro común infortunio. La ingratitud y el orgullo de Pizarro, el amor de Colla, las inspiraciones de mi corazón, me llevaron a vuestro campo. Combatí por vuestra libertad, y tal vez os di la victoria. Si algo me debéis, si fuese digno de aspirar a vuestra gratitud, perdonad los crímenes de mis compañeros, no maldigáis su memoria. Sus crímenes han sido crímenes de su siglo. Copioso llanto derramaban los sencillos pechos, un profundo silencio reinaba entre los ilustres personajes, y las escenas de horror y de sangre, que aterraron al nuevo mundo, comenzaban a convertirse en escenas de ternura y de gozo. Colla, que en las miradas de Almagro inflamaba su puro corazón, estaba eternamente pendiente de sus labios. El querer, los caprichos de su amante, eran para la hermosa sagrados e inviolables preceptos, y en estando al lado de su Almagro, tenía realizado todo su porvenir de ventura y sus dorados sueños. Huáscar, que no miraba en el bizarro joven un rival, sino un amigo, un apoyo invencible, apuraba todos los recursos posibles para que no depusiera las armas, pero el bizarro castellano no podía seguir una campaña en que su poderoso rival había sido asesinado. Todo era en vano. Almagro había tomado su resolución irrevocable, y al fin se dirigió a Huáscar. Tú lo sabes, le dijo. Esclavo de la hermosura y de los encantos de Colla, toda la felicidad que anhelo es poseerla como esposa, ya que tanto tiempo hace poseo su corazón. Como monarca del Perú, como jefe de la familia de los Incas, otórgame este don, y mis cortos servicios por la causa del imperio serán altamente compensados. La mayor honra de Huáscar era contar a Almagro entre la familia de los Incas, y en breve él. Venerable sacerdote Las Casas, los desposó en el templo de Cusco con todas las ritualidades de la iglesia, celebrándose con regocijos y pompa magnífica, el himeneo en toda la extensión del imperio. Y según las crónicas contemporáneas, los dos esposos vivieron felices y bienaventurados largos años en el magnífico palacio de Colla que ya conocen nuestros lectores. El virtuoso Las Casas quedó también en Cusco como jefe y vicario general de los sacerdotes cristianos del imperio, y predicaba infatigablemente la ternura y el balsámico consuelo de augusta religión del crucificado. Confería las sagradas órdenes a los nuevos sacerdotes, era el ángel protector de los desgraciados, y hacía reflejar en sus virtudes la verdadera efigie de un Dios adorable y omnipotente. Ocoyo, admirando las virtudes del santo ministro, y estimulada por la conversión de Huáscar, no odiaba a los cristianos. Aun tal vez gustosa hubiera recibido las aguas del bautismo, pero el amor de Ataúlpa vivía inextinguible en su pecho, y jamás quiso abandonar la creencia de su adorado Inca y en sosegado retiro veía deslizarse su vida contrastada de magníficos recuerdos. Y ya la sombra de Ataúlpa se presentaba ensangrentada a su conturbada imaginación, ya un puñal vengador clavado en un arrogante pecho hacía sonreír a su alma. Los héroes del Perú, cual errantes cometas, iban terminando su carrera, y llegando a su ocaso. Pero, volveremos a anudar la relación de nuestra historia para terminar sus páginas. A pesar de la completa victoria de los peruanos, aún pudieron escapar de Cusco y de la muerte. Algunos españoles, que a las órdenes del capitán Soto huyeron presurosos hasta Cajamalca. En vano fuera ya la porfía y el denuedo. La revolución del Perú había ya estallado para no retroceder. Los peruanos tenían ya armas matadoras, tenían virtudes y combatí por su libertad, que es lo que conduce a los pueblos a la victoria, y más débiles y desmayadas fuerzas pudieran oponerse al torrente impetuoso.
El fanático y sanguinario Luque se salvó también de la matanza de Cusco, y huía con los restos del ejército vencido, si bien ya no contaba con aquel poder mágico e irresistible que la superstición le daba en los primeros momentos, porque su negro fanatismo había cansado hasta a los fanáticos. El bizarro Huáscar no se adormeció entre los laureles de sus primeros triunfos, y vencedor sobre las murallas de Cusco, aún no era vencedor sobre el imperio de Incas. Los invasores dominaban muchas provincias, y preciso era prepararse de nuevo a combatir y a vencer. Los emisarios de Huáscar y de la Libertad recorrían el país por todas partes, que falto de guarniciones, solo por un fantástico terror humillaba su cuello al despotismo, y con facilidad se alzaban las provincias al grito de libertad e independencia, a poca protección que le ofreciese una división de Huáscar. Solo desde Cajamalca a San Mateo derramaba sus horrores la dominación, porque era el punto donde estaba reconcentrada la poca fuerza invasora que aún ocupaba el Nuevo Mundo. Cada día una provincia proclamaba su libertad y su independencia. El fuego de la revolución ardía, subterráneo y violento por todo el imperio. Huáscar con admirable actividad atendía a todas sus partes. Los invasores estaban ya reducidos a un corto recinto, y a millares los peruanos volaban a Cusco a engrosar el ejército de la libertad. No por más tiempo pudiera tolerar Huáscar que Cajamalca y San Mateo continuasen bajo la dominación extranjera, y al frente de un poderoso y bien organizado ejército, marchó a dar la libertad a aquellas deliciosas comarcas, y el trono de Madrid y el Vaticano se estremecían a los pasos del libertador del Nuevo Mundo. También en esta provincia ardía el fuego de la sedición. Los invasores se esforzaban en vano por sofocarlo, y Huáscar marchaba presuroso, y era preciso prepararse al combate. Mal pudiera confiar en la victoria una corta división desalentada, vencida, abandonada de la metrópoli. Sin recursos, y hostilizada con furor del suelo que pisaba. Pero Soto y sus soldados eran valientes y aguerridos, ni sabían soportar el oprobio de ser vencidos, y no cederían el campo sin medir las armas con esfuerzo. Cual un río caudaloso que rompiendo sus diques, se lanza y se extiende con majestad por las campiñas, así Huáscar dilataba y extendía sus fuerzas por los campos de Cajamalca, y se preparaba a dar el último golpe a la arrogancia de los invasores. Soto había también reconcentrado sus fuerzas, y se preparaba con denuedo a la batalla, y el antiguo y el nuevo mundo esperaban con avidez el golpe que tanto había de influir en su porvenir moral y político. Luque, como ya hemos indicado, no gozaba de tanto poder ni de tanto prestigio. Su fanatismo no dominaba ya exclusivamente a las conciencias, y comenzaba a reinar un ambiente de despreocupación que daba a las almas bastante distinto temple. En aquellas comarcas dominaban también los dos cultos. El cristianismo y la adoración del sol, que tenía sagrados templos en muchos pechos peruanos. Pero la intolerancia de creencia, y el despotismo militar, seguían con más o menos crudeza derramando sus horrores, y los peruanos preferirían una gloriosa muerte, a continuar arrastrando los hierros de la esclavitud. Las noticias de la aproximación de Huáscar enardecían los ánimos, y en Cajamalca bramaba también una revolución espantosa. Fogoso y arrogante Soto salió al campo a las nuevas de la llegada de Huáscar, y llevado de su loco ardimiento se preparaba a aventurar un choque temerario. Luque no podía comprender cómo el dios de las batallas, abandonando las armas nazarenas, diese la victoria a un ejército por el excomulgado, y en su bárbaro fanatismo miraba los reveses de su campo como un visible castigo de los pecadores, y como difícil prueba a que exponía el Dios de justicia a la resignación cristiana, y fervoroso abrió